Hola, soy tu profesor de matemáticas de todosobresaliente.com y en este vídeo vamos a ver cómo se estudia la monotonía de una función, ¿vale? La monotonía de una función no es más que decir cuándo la función crece y cuándo la función decrece. Si tenemos la gráfica es muy simple, ¿vale? Si tenemos una función de este estilo, pues los intervalos de crecimiento son los que la función, digamos, que iría cuesta arriba. Si miramos de izquierda a derecha, nos imaginamos un muñequito que va andando por la función de izquierda a derecha, pues cuando va cuesta arriba, ese trozo de la función se dice que es creciente. En este caso sería hasta aquí, ¿vale? Vamos a llamar este punto A. Si seguimos, el muñequito, pues de aquí hasta aquí iría cuesta abajo, hasta la altura de este punto, llamémoslo B, ¿vale? Y entonces de ahí para adelante sería ya creciente, iría cuesta arriba todo el rato, ¿vale? Entonces, si me dieran esta función y me preguntasen los intervalos de crecimiento y decrecimiento, sería muy simple. La función crece desde menos infinito hasta el valor A, es decir, viene creciendo, creciendo. Se supone que esto sigue hacia allí. Viene creciendo hasta el valor A, decrece entre A y B. Siempre los intervalos se dan los valores del eje X, ¿vale? Desde el A hasta el B. No estoy diciendo desde aquí hasta aquí, desde esta altura hasta esta altura, sino en horizontal. Desde A hasta B la función decrece y luego vuelve a crecer desde B hasta infinito, ¿vale? Eso es muy fácil, claro, es muy fácil si me dan la gráfica. En este vídeo lo que vamos a estudiar es la monotonía de manera analítica, es decir, si no me dan la gráfica, si yo no sé la gráfica, si lo que me dan es la expresión de la función f de x, ¿cómo lo hago? Y eso se hace con las derivadas, ¿vale? La derivada de una función me informa precisamente de esto, de si la función crece o decrece, del signo de la derivada. Si la derivada es positiva, en ese trozo donde la derivada sea positiva, la función va a crecer. Y si la derivada es negativa, la función va a decrecer. Es decir, si esta función es f de x, pues nosotros sabemos que en este trozo de aquí para acá, su derivada f' de x es positiva. En este trozo entre A y B, su derivada f' de x nos saldría negativa. Y de aquí para adelante, su derivada f' sería negativa. Perdón, positiva otra vez. Pues sería derivada positiva porque crece, derivada negativa porque decrece y derivada positiva. Entonces lo que tenemos que hacer cuando me den una función y me digan estudia la monotonía es hacer su derivada y ver cuándo la derivada es positiva y cuándo la derivada es negativa. ¿Cómo se hace eso? Es lo que vamos a ver ahora mismo. Entonces vamos a resolver este problema, ¿vale? Tengo una función f de x que me da una sencillita, una polinómica, x al cubo menos 3x al cuadrado menos 6x menos 9. Me dice el problema, estudia su monotonía o calcula los intervalos de crecimiento o decrecimiento o algo así te pueden pedir, ¿vale? ¿Qué hago? Bueno, lo primero es hacer su derivada, ¿vale? Entonces calculamos la derivada de esta función, que es muy fácil, sería 3x al cuadrado menos 6x menos 6 y ese 0, ¿vale? Si no acordáis cómo hacer derivada, tenéis el enlace al vídeo en la descripción de este, ¿vale? Para recordar cómo se hacían las derivadas. Una vez que tenemos la derivada, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar cuándo esa derivada es positiva y cuándo esa derivada es negativa, ¿vale? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues fijaros, si tenéis que pensarlo de esta manera. Si tenéis, imaginaros que tenemos una gráfica como la de antes, ¿vale? Que sería una cosa así. Habíamos dicho que de aquí a aquí la derivada tenía que ser positiva porque va creciendo. Y de aquí a aquí la derivada tenía que ser negativa. Justo en el punto de cambio donde la derivada de la función pasa a ser positiva a negativa, sería aquí, justo ese punto. Desde aquí hasta aquí la derivada es positiva y luego aquí ya empieza a ser negativa. Antes de ese punto la derivada es negativa, perdón, positiva. Antes de ese punto la derivada es positiva y después de ese punto la derivada es negativa. La pregunta es, ¿cuánto vale la derivada justo en ese punto? Si antes positiva y luego negativa, en medio está un número que no es ni positivo ni negativo. ¿Qué valor no es ni positivo ni negativo? 0. Efectivamente. Pues la derivada en este punto f de a, en ese punto f' de a, vale 0, igual que en este punto.
En este punto la derivada pasa de ser negativa porque la función es decreciente a ser positiva porque la función es creciente. Entonces, en ese punto, que lo llamamos antes b, f' de b tiene que valer 0. ¿Y por qué digo esto? Porque esos son los puntos que me van a dar la clave de todo. Esos son los puntos que me definen el intervalo. Antes de A será de una manera, entre A y B será de otra y después de B será de otra. Entonces lo que se trata es encontrar cuáles son esos puntos A y B. ¿Y cuáles son esos puntos? Son los que hacen que mi derivada valga 0. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues coger la derivada, igualarla a 0, resolver la ecuación que me salga y los resultados, la solución esos serán los puntos que hagan que la derivada valga 0. Esos serán los puntos, los extremos, eso se llama extremo, puede ser un máximo o un mínimo, eso ya lo veremos en otro ejercicio, pero son los puntos que me parte la recta real en los intervalos donde la función va a cambiar de creciente a decreciente. ¿Vale? Pues así de fácil. Entonces yo cojo mi derivada, que es 3x al cuadrado menos 6x menos 6 y la igualo a 0. Es una ecuación, me sale de segundo grado, completa, normal y corriente. Aplico la fórmula, x es igual a menos b más menos, como b es menos 6, menos b más 6, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 6 al cuadrado, menos 4 por a, que es 3, y por c, que es menos 6. Todo esto partido de 2 por a, que es 2 por 3, ¿vale? Si no recordáis cómo hacéis la ecuación de segundo grado, tenéis el vídeo en la descripción, o si no, simplemente buscar en YouTube ecuación de segundo grado, todo sobresaliente, y os saldrá un par de vídeos explicando, ¿vale? Ya tenemos la ecuación de segundo grado aquí, lo único que hay que hacer es resolver, hacer esas cuentas, vaya. X es igual a 6 más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado es 36 menos por menos es más, así que me va a salir más. 4 por 3, 12. 12 por 6 es 6 por 2, 12. Me llevo una, se pone 6 y una, 7. Se me está acabando el rotulador. Y 2 por 3, 6. ¿Vale? Bueno, terminamos la ecuación, ya lo he hecho yo aquí fuera de cámara. No me sale exacto, ¿vale? La raíz de 36 más 72 no sale exacta, porque me he equivocado al copiar el problema, quería que me saliese exacto, pero vaya que es exactamente igual. ¿Vale? Me sale 10,4 la raíz de esto. Así que me queda 6 más 10,4 dividido entre 6. Una solución es 2,73 periódico, pero bueno, vamos a usar decimales y ya está. Y luego 6 menos 10,4 dividido entre 6, que sale menos 0,73 periódico. Entonces ya tendríamos estos valores. Este sería el menos 0,73, ¿vale? Y este de aquí sería el 2,73. Eso sería. Entonces yo aquí tengo tres intervalos. Tengo antes del 0,73, entre el menos 0,73 y el 2,73 y después de, ¿vale? Tengo tres posibles intervalos. Voy a borrar esta parte de aquí, ¿vale? Y vamos a apuntar los intervalos. Dejo ahí las soluciones, por si no la habéis copiado todavía, ya las borro. Entonces aquí tenemos tres posibles intervalos. Tenemos desde menos infinito hasta el 0,73, menos 0,73. Los intervalos se ponen abiertos porque justo en el 0,73 la función no es ni creciente ni decreciente. Justo en el 0,73 la derivada vale 0 y la función sería horizontal. Justo en ese punto es un extremo, ni crece ni decrece. Entonces no se incluyen, no se pone el corchete, no se pone el intervalo cerrado, no se incluyen cuando hablamos del intervalo de crecimiento. O sea, en este intervalo va a crecer o va a decrecer hasta el 0,73, pero justo ahí ni crece ni decrece. Por eso se pone intervalo abierto, ¿vale? Luego tenemos desde el 0,73 hasta el 2,73. Ese sería el otro intervalo. Y el otro intervalo sería 2,73 hasta el infinito, ¿vale? Una cosa así. Que a lo mejor no es así como yo lo he pintado. Yo lo he pintado por pintar algo, a lo mejor al revés, ¿vale? A lo mejor tiene aquí el mínimo y luego crece y luego baja. Esto era simplemente para tener en la cabeza más o menos lo que estamos haciendo. Ahora, cuando veamos el intervalo de crecimiento y crecimiento, veremos si verdaderamente es así o si no. Eso era simplemente un dibujo preliminar para hacernos una idea. Vale, pues ¿cómo sé yo ahora si la función aquí en este intervalo va a crecer o va a decrecer? Pues la función ahí en ese intervalo va a crecer o va a decrecer si la derivada es positiva o si es negativa en todos los puntos de ese intervalo. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que ir probando todos los puntos? No hace falta. Yo solo tengo que elegir un punto de ese intervalo y probarlo.
calcular el valor de la derivada en ese punto. Derivada, por cierto, que borra, no tiene que haber borrado, pero bueno, lo hago ahora. Calculo el signo de la derivada en algún punto de ese intervalo y el signo que me salga será válido para todo el intervalo. La derivada en ese intervalo no va a cambiar de signo. ¿Por qué? Porque para eso hemos calculado los puntos donde sí cambia de signo. La derivada va a cambiar de signo antes y después de ese punto, antes y después de ese punto, pero en todos los puntos que hay intermedios no va a cambiar de signo. Entonces, una vez definido el intervalo, no tengo más que coger algún punto de ese intervalo y ver cuánto vale la derivada, cuál es el signo de la derivada en ese intervalo, ¿vale? Y así sabré ya si la función crece o decrece. Entonces, la derivada que he borrado antes, f' de x, sería 3x al cuadrado menos 6x menos 6, ¿vale? Entonces, yo voy a coger un punto de este intervalo. Un punto cualquiera de este intervalo, pues, por ejemplo, aquí estaría el menos 1, sería ese punto y estaría antes del punto A, ¿vale? Sería 0, menos 0,5, menos 0,75, menos 1, ¿vale? Ese es un punto que está en este intervalo. Entonces voy a calcular la derivada en ese punto, f' de menos 1. ¿Qué hago? Pues sustituir menos 1 simplemente ahí. Entonces sería 3 por menos 1 al cuadrado, menos 6 por menos 1, menos 6, ¿vale? Voy a borrar ya esta parte y luego la volvemos a dibujar ya sabiendo exactamente cómo es. Entonces, lo único que tengo que hacer es elegir un punto de ese intervalo, calcular el signo de la derivada en ese punto. Yo hago esto y ¿qué me queda? Menos 1 al cuadrado es 1 por 3, 3 menos por menos más, 6 por 1, 6 y menos 6. Menos 6 más 6, 0, más 3, 3. Y lo que me interesa es que es positivo, mayor que 0, ¿vale? Entonces yo ya sé que en este intervalo la función va a ser creciente, puesto que su derivada vale positiva, mayor que 0. Voy a ponerlo aquí otra vez para que quede más claro. Mira, en el intervalo de menos infinito hasta menos 0,073, ¿qué pasa ahí? Pues pasa que su derivada en ese intervalo es mayor que 0, es decir, positiva, lo que implica que la función original, no la derivada, la función original es creciente. ¿Vale? Si la derivada es positiva, la función original es creciente, no la primitiva que se llama. No la derivada, cuidado, la derivada me da información sobre la primitiva, sobre la función que era su derivada, ¿vale? f' de x mayor que 0, f es creciente, no f', no digáis que f' es creciente. Siguiente intervalo, hacemos exactamente lo mismo, elegimos un punto entre el menos 0,73 y el 2,73, el punto más fácil es el 0, ¿vale? Entre el número negativo y el 2 se encuentra el 0 y eso es muy fácil de calcular. Así que calculo la derivada en 0, sustituyo la x por 0. 3 por 0 al cuadrado, menos 6 por 0, menos 6, 0, 0, me queda menos 6, que es negativo, ¿vale? Y me saldría negativo para cualquier valor que yo coja dentro de ese intervalo. Puedo coger el 0, puedo coger el 1, puedo coger el 2, el 1,5, me da igual, pero el 0 es el más fácil. Aquí me sale negativa, así que desde menos 0,73 hasta 2,73, ¿qué pasa? Pues que la derivada es negativa, lo que implica que la función en ese intervalo es decreciente. ¿Vale? Y el último intervalo, de 2,73 hasta infinito, pues hago lo mismo, elijo un valor, por ejemplo, un valor entre 2,73 e infinito, pues el 3, ¿vale? Pues calculo f' de 3. El que yo quiera, puedo elegir el 3, el 4, el 5, el 6, el 1000, el 1.000.000, me da igual, ¿vale? Voy a elegir el 3, que es de lo más bajito. Entonces pongo 3 por 3 al cuadrado, menos 6 por 3, voy sustituyendo aquí, menos 6. 3 al cuadrado es 9, por 3 27, menos 6 por 3 es 18, menos 6, 18, 6 es 24, me queda 27 menos 24, que es 3, y lo que me importa es que es positiva, ¿vale? Así que en este intervalo la derivada es positiva, lo que implica que la función en ese intervalo es creciente, ¿vale?
Para comprobar esto es muy fácil, cogéis cualquier programa de representación gráfica, cualquier calculadora gráfica, si tenéis un móvil Android, una tablet Android, súper fácil, entráis en la tienda, cualquier aplicación que representación gráfica. En el ordenador yo suelo usar GeoGebra y simplemente pues escribís esta expresión y veis la gráfica que os saldrá. Y entonces os tiene que salir una cosa como la que hemos pintado antes, más o menos, ¿vale? Primero es creciente, luego es decreciente y luego es creciente. Primero es creciente, sube, luego baja y luego vuelve a subir, siendo este punto el menos 0,73 y este punto el 2,73. Así que más o menos, a lo mejor este es más para arriba, vamos para abajo, pero más o menos, si la representáis gráficamente, os tiene que salir esa expresión, ¿vale? Os voy a poner una captura, ya la estáis viendo, de cómo quedaría la función representada con el programa GeoGebra en el ordenador, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis que efectivamente es una manera así rápida de ver que los cálculos nos han salido más o menos bien, que son coherentes, ¿vale? Pues así es como calculamos la monotonía, cómo estudiamos la monotonía o cómo determinamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función, ¿vale? Si me dice eso, determina los intervalos de crecimiento, esta es la respuesta, ¿vale? Esto de aquí es la respuesta del problema. Estos son los intervalos, en este intervalo crece, en este intervalo decrece y en este intervalo vuelve a crecer. Esos son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Si te ha gustado el vídeo, si te ha servido, dale like, suscríbete al canal, compártelo con tus compañeros, pero sobre todo te recomiendo que entres a mi página web todosobresaliente.com, donde encontrarás este y otros vídeos de matemáticas ordenados por categoría y podrás usar el buscador para encontrar exactamente el vídeo que necesitas. Nada más, eso es todo, gracias por ver el vídeo, adiós.